Buen día, Dora, ¿cómo estás? Hola, buen día, David. Muy bien, muy bien. Bueno, los sábados Gracias también a Dios, muy bien. los sábados también hay actividad, Dora, ¿no? Siempre hay actividad. Sí, sí, Y bueno, ¿qué va a ser? Es la profesión, es la profesión. Dora, es así. hoy en esta primera charla, vamos a tener muchas charlas contigo, me interesaba hablar o que le cuentes a la gente acerca del glaucoma, que mucha gente lo confunde, mucha gente viste que dice, no, presión ocular debe ser lo mismo que presión arterial. ¿Por qué no le explicas a la gente qué es el glaucoma? Bueno, mira, el glaucoma es una enfermedad degenerativa porque directamente ataca y daña el nervio óptico. Se produce el daño en el nervio óptico por un aumento de la presión ocular. Ajá. Que puede haber otros tipos de daños, ¿no es cierto? Pero en este caso es por un aumento de la presión ocular, se daña el nervio óptico, se produce un glaucoma. Ajá. Esto lleva a la ceguera si no es tratada a tiempo y es una de las causas principales de ceguera porque estaría en segundo lugar. El primer lugar sería la retinopatía diabética, Ajá. está el glaucoma y los accidentes de tránsito. Ese es el orden de las cegueras. Correcto. Entonces es muy importante poder saber que el aumento de la presión ocular no tiene nada que ver con el aumento de la presión arterial. Sí, sí. El aumento de la presión ocular se produce porque hay un líquido adentro del ojo que se llama humor acuoso, que es un líquido como si fuese agua que está dentro del ojo y se renueva permanentemente. Adentro del globito. Adentro de las cámaras del ojo que hay, claro. Hay un drenaje de ese líquido y se va renovando. Sí. Cuando estos drenajes fallan, que son los ángulos formados entre el iris, que es lo de color, y la córnea, para que me entiendan, ese líquido empieza a acumularse. Por lo tanto, la presión empieza a subir. Cuando la presión sube, de acuerdo a un determinado valor, no se nutre el nervio óptico y con el tiempo se daña. Y para que la gente entienda, el nervio óptico es muy importante porque va de la retina al cerebro. ¿Sí? Al dañarse este sector, que es el nervio óptico, se produce la ceguera, que terminan viendo por un túnel. Claro. O sea que lo que es la cámara que toma y manda al cerebro se empieza a dañar. Y al inflarse el globo, las venitas de afuera, que deben ser las más chiquititas, son las primeras que se rompen. Sí, es decir, lo primero que va a pasar es que se sube la presión del ojo. Primero hay que ver qué tipo de... Es decir, ¿qué quiere decir todo esto? Hay gente que dice, como te dice, es lo mismo que la presión, que esto, pero si no consultan, si no van al oftalmólogo y le toman la presión, no pueden saber si es una presión, un aumento de presión ocular con daño del nervio óptico o un aumento de presión ocular sin daño del nervio óptico, o si es de ángulo abierto el aumento de presión, porque hay un glaucoma de ángulo abierto y hay otro glaucoma de ángulo cerrado. Sí, correcto. Y esto es lo que a nosotros nos va dando de informarle al paciente a través del interrogatorio que el paciente tiene carga hereditaria, porque el 40% de los pacientes heredan esta patología. No sabía, claro. Hay una herencia, si le empezás a preguntar, hay alguien en su familia, a veces te dicen no sé, o no lo recuerdo, y viene alguien que haya perdido la visión de un ojo. Es decir, uno trata siempre de investigar. Entonces, la del ángulo abierto es el más común, el 70-90% de los glaucomas son de ángulo abierto y son los más tristes porque el paciente no se da cuenta, no concurre a la consulta. O sea que... Entonces cuando llega es tarde, ya está viendo el tubo. Claro, pero en general es asintomático, o sea, yo puedo tener glaucoma, no me doy cuenta si es que no voy al oftalmólogo. Exactamente, porque si tenés el del ángulo abierto, que sucede en la mayoría de los pacientes, no se dan cuenta. Generalmente, ¿cuándo se dan cuenta? Cuando la presión se subió mucho, ahí empiezan a notar que están viendo menos, que algo pasa, no veo bien. Mira, el campo visual vos lo determinás enseguida cuando manejás un vehículo. El espejo retrovisor, los espejos laterales, el espejo que va hacia atrás, estás apretando el freno, el acelerador, ahí tenés marcadito el campo visual.
Claro. Cuando vos ya te das cuenta que algo está pasando por uno de esos lados, la gente concurre asustada. Sí, sí. Ay, pero claro, ¿cuántos años hace que tenías la presión ocular y no te controlaste nunca? Claro. Pero, Dora, sí. La pregunta es, en general, ¿la gente va al oftalmólogo cuando ve que tiene algo que le molesta o ve que no ve bien y demás? Mira, la gente ahora se han hecho campañas, se hacen del año 94 campañas oftalmológicas. Sí. El 10 de octubre se hacen unas campañas, bueno, ahora por la pandemia no se hizo, sí, claro. abiertas, donde la gente concurre, se controla en forma gratuita, hay determinados centros y ahí se han podido detectar y hacer publicidad de que existe claro. la presión ocular y lo que provoca. Sí, sí. Y que si te toca una presión ocular con el ángulo estrecho, donde se cerró ese ángulo, esa camarita que está unido el iris con la córnea, sí. se produce una brusca suba con cierre de ángulos, la presión se va muy alta y dejas de ver, te duele mucho el ojo, pero mucho, con sensación de náuseas, vómitos, hay una descompostura, empezás a ver halos, y prácticamente dejas de ver. Y concurrís ahí, sí, vas porque es una emergencia médica. Sí, sí. Esos son los peores, pero para poder saber todo eso, tenés que acudir a la consulta oftalmológica. Claro, que en general la gente no se hace controles. No, y más ahora con esta pandemia sí. la gente no va, y hay gente que por ahí dice, bueno, me dio las gotitas, sí. Porque generalmente las presiones se bajan con gotas de prostaglandina, que son las mejores, porque reducen este humor acuoso, van reduciendo van aumentando el drenaje, ¿me entendés? Claro. Para que pase más rápido el líquido y no se acumule. Claro. Pero la gente piensa a veces, tenés que explicarle muy bien que tiene que volver. Sí. Y si no tiene que repetir la receta. Claro. Porque por ahí vos le das una prostaglandina y te aparece a los 3, 4 años y no sabía yo. Me la dejé de poner, pensé que era solamente por lo que me duraba el frasquito. Claro. Ahora, el punto de partida, Dora, sería que uno le pregunte a la familia, a los padres o a los abuelos, puede ser hasta un tío, ¿no? Que le pregunte, sí, ¿alguien de ustedes ha tenido glaucoma? Puede ser un tío también, ¿no? Yo en mi caso, que tengo tendencia a... Una tía, el otro día me enteré que tenía glaucoma. De mis padres no sé, porque en aquel entonces, viste, que ni siquiera iban a los oftalmólogos. No, claro. Sí. A mí hay gente que me ha dicho no, de ninguna manera, y se han ido a Italia a pasear y se han encontrado con un tío ahí, sí. Y ese tío resulta que se está poniendo las gotas que ella se está poniendo, y dice, pero ¿cómo? ¿Vos lo tenías, tío? Sí, es decir, por ahí lo podés encontrar, y si no lo tenés, si no tienen antecedentes, por ahí, al revisarlo, tenés que hacer el interrogatorio. Si te dice, no sé, me parece, la gente confunde presión arterial con presión ocular. Sí. ¿Puedo comer sal, doctora? No tiene nada que ver esto. Claro. Generalmente la única causa que puede acelerarte un aumento de la presión ocular, si tenés una predisposición, es el corticoide por boca o inyectable, o el corticoide que vos vas y te colocas en los ojos sin control. Claro. Sí. Dora, ¿y qué es una presión ocular normal? ¿Qué valores tendría? Mira, la presión ocular normal anda entre 10 y 18. Correcto. Más de ahí. Pero tenés que medir el espesor de la córnea. Claro. Porque si la córnea es fina, hay que sumarle determinada cantidad de números al valor de esa presión. Correcto. Ese estudio se llama paquimetría y es fundamental. Sí. Porque a veces te traen a la abuelita, no, doctora, tiene la presión normal, 13. Le haces una paquimetría, la abuelita viene entre 2 o 3 porque no tiene campo visual. Sí. Le haces la paquimetría, hay que sumarle 7 puntos a la abuelita. Entonces la abuelita, ¿con cuánta presión ocular anduvo toda su vida? Claro. Arriba de esa presión que entre paréntesis dicen que era normal. Sí. Dora, ¿y qué es lo primero que le da a una persona a ustedes que la analizaron y dijeron, bueno, tenés tendencias a glaucoma y demás? ¿Cuál es la receta? ¿Qué medicamento o qué es la típica gotita de todos los días? Mira, cuando primero le hacemos un interrogatorio
Después se hace la agudeza visual, porque podemos ver que el paciente vea las letras, y haces la agudeza visual hasta donde ve. Si le ha notado una disminución, va de acuerdo con la edad, o vemos nosotros qué parámetros tiene. Se le hace el fondo de ojo, se examina cómo está el nervio óptico. Si vemos características de que hay una mayor excavación en el nervio óptico, nosotros decimos, bueno, mira, vamos a pedirte unos estudios, porque es probable, y le encontrás la presión en 22, 23, le decís al paciente, vamos a pedir, tenés tanto de presión, para descartar vamos a medir el espesor de la córnea, la paquimetría, vamos a pedirte un campo visual, y vamos a pedir imágenes de cómo está el nervio óptico, porque ahora hay unos estudios muy avanzados para saber cómo está el nervio óptico, tomografía del nervio óptico, medir los ángulos por gonioscopía y por estudios por computadora. Correcto. Una vez que vos tenés todo eso, lo citás al paciente, le volvés a tomar la presión y le explicás lo que tiene. Si tiene los ángulos abiertos, se le recetan gotas. Es una presión dentro de los parámetros, ¿no es cierto? 23, 22. Le das la gota, que es la gota prostaglandina, vienen muchos nombres comerciales, han salido Trabopros, han salido montones de gotas que se colocan para bajar la presión ocular. Y con eso se mantiene. Con eso se mantiene, pero a veces hay que dar, a veces si el paciente tiene mucha presión, hay que asociarlo con una medicación por boca que se llama que es el nombre acetosolamida, pero el nombre comercial era el Yamox, ahora tiene otro nombre. Claro. Con eso le ayudas a bajar. Acá me preguntan si la determinación o el estudio para saber si la presión ocular es molesto. No, porque ahora, por ejemplo, antes la medición de ángulos y todo eso, todos los estudios se hacen por computadora, es decir, por las perifrente y bueno, entra a andar la máquina y te hace el campo visual, que es como la PlayStation, le digo yo a los pacientes, aparecen lucecitas y tenés que apretar, el HRT, que es un estudio muy importante para ver la tomografía del nervio, es una luz que incide, es decir, todo, no hay nada que, la paquimetría es como si te volvieran a tomar la presión, hay diferentes aparatos para tomar la presión ahora, hay uno que es como, creo que te comenté, que es como si fuese una lapicera y te toma táctil, no sentís absolutamente nada. Hay muchísimo avance y no se debe temer porque es mucho peor llegar, lo puedes frenar con un láser, por ejemplo, cuando se cierra mucho el ángulo, se hace la iridotomía, se puede llegar a hacer una cirugía también en caso de ya extremo, ¿no es cierto? Se puede operar el glaucoma. Sí, pero ya es porque ya es un nivel ya muy avanzado. Claro, tal cual. Bueno, en definitiva, ¿y qué proporción de la gente en general tiene glaucoma? ¿Cuánto? ¿Uno de cada cuántos pueden tener glaucoma? ¿O no se sabe? Y yo no, en este momento te diría que de los pacientes que yo veo, generalmente de 10 pacientes y 3 tienen, qué notable, qué notable. Un porcentaje alto. Por eso el tema de las campañas, y también hay patologías, también hay que decirle al paciente que el glaucoma no vuelve atrás. No, si los tenés, tenés. No son reversibles. Claro. O sea, si tenés glaucoma, ya estás de alguna manera diagnosticado. De por vida medicado. Y ese daño que sucede es irreversible. O sea, el daño que ya tenés no se recupera. La pérdida de visión de campo que llegas a tener, no la recuperás. Eso hay que siempre hay que recalcarlo, porque si es una de las causas de que provocan ceguera, es una ceguera periférica, ves por de caño de escopeta o por túnel, nosotros tenemos que decirle al paciente, mire, lo que usted ha perdido no lo va a recuperar. Y también hay otros tipos de glaucoma que producen enfermedades. O sea que la persona que tiene glaucoma, vos le decís, mira, vos tenés tendencia o tenés glaucoma. ¿Cómo le decís? ¿Tenés tendencia a glaucoma o tenés glaucoma? No, si tengo daño del nervio óptico, tenés glaucoma. Claro. Y esa persona para atrás no vuelve. O sea, si tenés glaucoma, no tenés vuelve. Glaucoma. Claro. Sí. Es como si te dicen, tenés diabetes. La controlarás. Exacto. Pero vas a tener que convivir toda la vida con glaucoma. Y aquella persona que tiene glaucoma, ¿cada cuánto debería ir al
al oftalmólogo para hacerse un control, a ver si va bien o no va bien, por más que se pongan las gotitas y demás? Y mira, generalmente las gotas, nosotros le colocamos, para ver el paciente tiene 30 o tiene 25, y le haces un control muy seguido hasta que se normalice, lo ves cuantas veces sea necesario, claro, hasta que se normalice. Sí, si vos ves que el paciente entiende poco o no te dio mucha bolilla, vos le haces venir, mire, venga cada 2 meses durante este tiempo, después lo haces venir cada 6 meses, y lo regular es cada 4 meses que vos estás controlando la presión. Sí, sí. Porque por allí el ojo se acostumbró o sube más la presión, ya no va más con la gota y necesita un láser. Sí, mirá vos. Pero lo importante a veces sería entre nosotros decirle, como diciendo, te vas a quedar ciego. Claro. No juegues con esto porque te podés quedar ciego. Y es cierto. Exactamente, es una de las causas de ceguera. Es decir, hay gente que, yo no te digo que hay personas que vos le tomas la presión ocular y el nervio óptico está normal. Sí, sí. Bueno, a esa dedicarle mucho tiempo de controles de que ese nervio óptico no se vaya a alterar. Entonces, claro, bajarle la presión y seguir controlando el nervio óptico. Yo recuerdo haberle hecho una nota a una mujer del Centro Luis Braille, una nota grande, me contó toda la historia, sí, que terminó ciega. Me contó toda la historia, claro, de cómo ella no le prestó atención, cuando le decían vas a terminar viendo por un tubito de una lapicera no le creía, y qué sé yo, y bueno, después me contó otra historia, cómo terminó ciega, por no creer en lo que le decía el oftalmólogo. Claro, hay gente que te dice, bueno, yo no me relajo y me siento bien, no, eso sí, y no tiene nada que ver que seas hipertenso. Claro. Generalmente se ve más en personas mayores de 60 años, que ahí tienen que ir una vez por año. El mayor de 60 años tiene que ir a una consulta oftalmológica una vez por año. Claro, claro. ¿Y a qué edad podés detectar un glaucoma? ¿O qué edad le puede aparecer? ¿O puede aparecer en cualquier momento de la vida? Mira, puede aparecer en el recién nacido. ¡Apa! Puede aparecer en los niños. Puede aparecer en los jóvenes. Mirá. Es más raro, ¿no es cierto? Sí. Pero en general donde mayor acentuación hay, sí, es entre los 40 y los 50, y ya después de los 60 es muy frecuente, hay que controlarlo, claro, mucho más. Así que entre 40 y 50 deberían sí o sí concurrir controlarse, claro, cada 2 años el control. Habitualmente entre los 40 y los 50 están con el tema de la presbicia, sí, sí, y ahí aprovechar a que el oftalmólogo le controle la presión ocular. Porque es irreversible, el daño que te hace no se vuelve atrás. Exactamente, claro, por eso hay campañas, sí, sí, tanto que se le advierte y se le enseña al paciente, sí, sí, cómo ponerse la gotita, y se le explica las contraindicaciones que puede tener por la gota, si no anda bien con esa gota se puede cambiar, se le habla de que pero de entrada, tenés que estar con papel en mano, con los resultados en mano, con computadora en mano, sí, sí, para que él sepa realmente que tiene un glaucoma, que le hable a sus hijos, claro, tal cual, que se controlen, que le diga a sus hermanos, sí, y que le diga a sus padres si están vivos, ¿no es cierto? Seguro, eso es importante. Dora, sí, interesantísimo, Dora, te agradecemos mucho. Acá hay gente que nos escribe, nos han pedido el teléfono tuyo. ¿Vos lo podés sí, dar al aire? Sí, tengo el teléfono, sí, el teléfono del consultorio, sí, que es 450-1720. 1720, bueno, perfecto, Dora. Te agradecemos mucho, seguramente la semana que viene, no, la otra, vamos a seguir charlando o de esto o algún otro tema, porque en materia de visión hay muchísimos temas interesantes de los cuales la gente, sí, poco sabe, poco en nada. Sí, sí. Sí, David, yo te agradezco también a vos. Te mando un gran abrazo, buen fin de semana. Gracias.